verdad que dar las gracias a Sergio Vila San Juan por estar hoy aquí en Alhaurín de la Torre. La verdad que es una alegría. Tenía mucha ilusión de tenerlo aquí en Alhaurín dentro del ciclo, un nuevo ciclo que comenzamos, del MAE se mueve, un proyecto que tenemos en Alhaurín, que Cristina estaba hablando de él, del Museo Andaluz de la Educación. La verdad que estamos haciendo, yo creo que una labor muy, muy bonita, y todo el que se acerca al museo y pega en sus puertas encuentra algo que siempre le va a emocionar, porque es un recorrido por la historia de la educación en España desde la Ley Moyano del siglo XIX hasta la EGB. Ahí terminamos. No nos hemos atrevido a meternos con las leyes que vienen después de la EGB. Pues tampoco tenemos sitio. Pero bueno, un espacio en el que está participando muchísima gente. Ya nos dieron un premio a nivel nacional como el mejor museo pedagógico hace ya 3 años, y es un museo muy activo y buena cuenta de ello, pues este ciclo, el MAE se mueve, que ya tenemos aquí personas que lo conocen de sobra, porque participan en muchas de las conferencias que hacemos. Y bueno, sí. Por el ciclo han pasado personas que al final pues de lo que se trata es de hacer reflexionar, de hacer pensar, y habíamos dedicado que comenzamos este año pues a la cultura, la importancia de la cultura, que bien lo reflejas en tu libro, por ese recorrido que hace de los 50 años de cultura en democracia, y la verdad que el libro me ha encantado. Y agradezco también a la librería, Más que Papel, que esté aquí, que haya localizado libros, que es verdad que quedan pocos, pero es un libro muy agradable porque te da una visión, la verdad que muy interesante. Él dice que como contada desde Barcelona, porque Sergio, aparte de su faceta, vamos a decir, periodística actualmente, dentro de lo que es el diario de La Vanguardia de Barcelona, como responsable en la dirección del suplemento Culturas, aparte pues también ha escrito varios ensayos, varias novelas, y nada, la verdad que una persona es Premio Nacional de periodismo cultural, efectivamente, y hoy ha estado también con otro premio cultural malagueño, que es Guillermo Busutil, también, pues la verdad que una persona de mucho prestigio en el mundo de la cultura a nivel nacional e internacional, y es un referente, yo creo que para conocer, como digo, la cultura en los últimos 50 años en España, pues uno de los pioneros que han hecho buena cultura y que sigue hablando de la cultura hoy en día. Y de verdad que te damos las gracias. Te damos las gracias por estar aquí, por acompañar también aquí a nuestra querida Cristina, que Cristina es de la casa. Ella, yo siempre digo que es de la casa porque la verdad. y siempre nos sorprende con sus propuestas, y estamos encantados con ella también. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sesión inaugural de la 8ª edición del ciclo sobre pensamiento contemporáneo El MAE se mueve, que curiosamente me estaba preguntando Rocío cuántas sesiones llevamos, ¿no? Entonces llevamos 24 nombres propios, han pasado... Me preguntaba antes también Sergio, ¿no? Por esa biblioteca han pasado desde figuras como Luis Quevedo, Edu Madina, Montserrat Domínguez, Natibel Preciado, Adela Cortina, José Antonio Marina, Manuel Cruz, Margot Roth, Remedios Zafra, Marta Sanz, y se me olvidan otros tantos porque, en fin, Esther Paniagua también la hemos tenido, Alicia Asín, y otros tantos y otras tantas personas que José Carlos Ruiz, que hizo doblete, Marc Masip también, referentes o personas que, como le pasa a Sergio Vila San Juan, y así ya paso a presentarlo debidamente, son personas que no han perdido en ningún momento la curiosidad, ¿no? Yo creo que las personas que estamos vinculadas de alguna manera a la cultura, a través de la lectura, a través de la educación o a través, como en el caso del concejal, a través de la profesión, la curiosidad no se debe perder, ¿no? Esa capacidad de asombro. Y ahora sí voy a presentarlo muy brevemente.
para empezar a aproximarnos a este ensayo. Hay personas, periodistas, que no renuncian, personas, periodistas con un guión, que no renuncian a la curiosidad, porque yo sé que en el caso de Sergio ni la persona ni el periodista ha renunciado a esa cosa tan nuestra, tan humana que es la curiosidad y la asombro, ese mirar distinto que hace que las sociedades se transformen en un lugar mejor y más amable para todos. Sergio Vila San Juan pertenece a ese grupo de personas, de profesionales, de periodistas, que no renuncia a la curiosidad, y eso lo lleva a estar pegado a la realidad, ¿no? A no perderle en ningún momento el olfato ni medirle la musculatura desde esa cosa tan extraña y tan fascinante que es la cosa cultural, que ahora iremos hablando sobre ella. Y él ha visto desde su andadura, a través de estos 50 años, ¿no? Como bien narra aquí, ha visto cómo la cultura ha transformado la realidad y al revés, ¿no? Cómo la realidad también ha transformado la cultura. Sobre esto va Cultura Española en Democracia, desde el 75 al 2024. Un ensayo breve que analiza la siempre difícil relación, sobre todo en España, entre cultura española y democracia española y cultura. Ahora sí, os pido un aplauso de bienvenida para Sergio Vila San Juan. Bueno, vamos a ir recorriendo el ensayo a través de las diferentes etapas, ¿no? Que yo al principio, cuando estaba leyendo el libro, que empieza por los años 70, yo decía, hostia, qué etapa tan complicada de analizar, ¿no? Pero ibas a la de los 80 y yo decía, qué etapa tan complicada de analizar, y así hasta el presente, ¿no? Entonces, esto que te acabo de decir y que me lo acabo de yo misma de hacer saltarme el guión, voy a preguntarte esto. ¿La dificultad es algo que va intrínseco a la cosa de pensar la cultura desde el oficio del periodismo cultural? Bien, vamos a ello, pero primero, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí y me hace mucha ilusión estar en Málaga, porque yo soy uno de esos catalanes que tengo pues un 25% o así de sangre andaluza, y entonces realmente cada vez que pongo los pies aquí me siento muy en casa, porque yo siempre he pensado que catalanes y andaluces se complementan mucho. En fin, hay muchas diferencias, pero se complementan mucho, sobre todo porque son dos pueblos con mucho sentido del humor. Entonces, aunque pueden... Hay muchos cataluces. Bueno, Cataluña está llena de andaluces. No sé si Andalucía está tan llena de catalanes. Pero creo que hay un cierto sentido del humor que va por debajo y que al final facilita mucho la vida, y eso supongo que tiene que ver con el hecho de ser pueblos que dan al mar, ¿no? Y que siempre hace buen tiempo, que eso permite estar de buen humor. Si siempre estás con mal tiempo y llueve y tal, ya no estás tan de buen humor. Pero si sales, como he hecho yo, a darte una vuelta por Málaga hoy, hace buen tiempo, ves el mar, te comes unos pescaditos y tal, no puedes enfadarte. No puedes enfadarte con nadie. Es que ni que te encuentres a alguien muy antipático ya entras de buen humor. Bueno, o sea que muchas gracias, porque me hace mucha ilusión estar aquí, esta es la verdad, con Cristina, que es amiga desde hace mucho tiempo. Bueno, yo escribí este libro. Yo realmente soy una persona que me he criado mucho en el mundo cultural, porque mi padre, mi abuelo, etcétera, etcétera, eran o periodistas o realizadores de televisión. Un tío mío fue el que hizo los programas Reina por un día, El Conde de Montecristo, La Saga de los Ríos. Mi padre ganó... Yo lo viví, estos programas, vi cómo se hacían, ¿no? De hecho, en una de mis novelas, que es la que está ahí, que se llama Estaba en el aire, cuento todo este mundo de los años 60, ¿no? Cómo funcionaba el mundo de la tele y de la radio en aquella época, que era muy divertido porque era muy pionero, ¿no? Los medios de comunicación, la publicidad. Mi padre era publicitario, mi abuelo era escritor. Mi abuelo se murió con 92 años y una semana antes todavía estaba mandando sus artículos a máquina, ¿no? O sea que he visto que realmente un periodista tiene que estar hasta el último momento, porque si no se muere antes, ¿no? Para morirte viejo tienes que estar... Bueno, yo he vivido mucho todo esto, tanto lo que es el mundo de la comunicación como el mundo de la lectura. Y entonces, bueno, desde el primer momento pensé, ¿qué voy a hacer en la vida, ¿no? Estudié historia, lo que se llamaba entonces filosofía y letras. Estudié yo en el campo educativo, me quedé en el bachillerato, ya no llegué
a EGB, o sea, soy anterior a la EGB. Estudié historia, estudié un poquito de derecho porque mi madre, con este sentido común de las madres, me dijo, ¿pero qué haces estudiando filosofía y letras? Pasarás hambre, estudia algo que sea práctico. Bueno, estudié 3 o 4 años de derecho, vi que no era lo mío, y cuando realmente pensé qué ibas a hacer en la vida, yo vi que la salida tradicional de filosofía y letras, que era dar clase, yo no me veía porque soy una persona impaciente, me pongo nervioso si no me hacen caso, entonces pensé, si das clase y los alumnos desconectan, me deprimiré mucho, no voy a ser capaz. Y entonces empecé a colaborar en medios informativos, ¿no? Empecé a hacer artículos y pillé la época de la primera transición en Barcelona, años entre 76, 77, 78, y fueron años muy movidos, porque estaban pasando cosas, era el inicio, bueno, de la democracia, entonces había manifestaciones, fiestas populares que hasta entonces habían estado prohibidas, porque en época de Franco estas grandes fiestas nocturnas con actuaciones, etcétera, estaban muy controladas, pero después de la muerte de Franco se abre totalmente el candil, ¿no? Y empiezan a haber, en Barcelona habían muchas fiestas, feminismo, gays, de todo, o sea, cambia rápidamente la mentalidad y son unos años de muchísima efervescencia. Yo todo eso lo vivo pues con pasión, porque yo era joven, ¿no? Y también en un cierto tiempo me dedico a entrevistar políticos, pero vi, y perdona concejal, que lo de los políticos no era muy interesante, porque es que lo que te contaban no les salía del alma. O sea, te explicaban un poco doctrina y entrevisté pues desde a Fraga Iribarne hasta Carrillo, todos los políticos importantes que pasaban por Barcelona, pues los entrevistamos. Fraga Iribarne, por ejemplo, pues era muy mandón, ¿no? Pero claro, nosotros éramos periodistas jóvenes, melenudos, entonces teníamos miedo. Me pasó una cosa horrorosa, me estoy desviando un poco, pero volveré. Me pasó una cosa horrorosa, que en una de estas viene Laureano López Rodó, que había sido un ministro de Franco muy importante. Del Opus era un ministro económico. Parece ser, dicen que hizo una buena labor en su campo, pero era un señor muy serio, alto, con unas gafas, y me pasó con él lo que a todo periodista le pasa una vez en su vida, que le graba una larguísima conversación y cuando al final dice, bueno, voy a ver, resulta que no se había grabado nada. Y entonces López Rodó, le expliqué la cosa y López Rodó me miró con una cara avinagrada absoluta y me dijo, ¿de verdad le ha pasado esto? Y yo pensé, esto es como si te examinas y te suspenden. Sí, tal, perdone, me arrastré un poco, me tiré cenizas y al final aquel señor tan serio se prestó a repetir un rato la conversación. Bueno, entrevisté a muchos políticos y me di cuenta que no era lo mío, que no me lo acababa de creer, no me parecía que les salía del alma lo que contaban. Y en cambio sí que empecé a entrevistar pues, a escritores, a artistas, a arquitectos, y en aquel momento la cultura se vivía de una forma muy apasionada. Yo creo que la gente pensaba que en la cultura, como yo sigo pensando ahora, había claves reales para vivir mejor, ¿no? O sea, y que la cultura realmente te abría unas puertas que otras esferas de la vida no te las abrían. Entonces, cuando ibas a ver, no sé, Antonio Tapies, o ibas a ver a un escritor como Eduardo Mendoza, o ibas a ver, en fin, este tipo de gente, o si venía, ahora contaré una anécdota, veías que ellos sí que te estaban diciendo algo que era importante para ellos. En aquel momento, además, la cultura estaba menos, digamos, en manos del marketing que está ahora. Ahora está bastante. Ahora, por ejemplo, acceder a los autores, acceder a los actores o actrices de cine, ahora es complicado porque hay muchos intermediarios, ¿no? Pero entonces era muy fácil. Yo una vez, y brevemente acabo, esto es para explicar por qué me metí. Me metí porque era muy apasionante, básicamente, y lo ha seguido siendo toda mi trayectoria, por eso he estado 50 años dedicado a esto. Pero una vez llega a Barcelona Milan Kundera. Milan Kundera es un gran escritor checo, estaba a punto de darle... Es el que hizo un libro que se llama La insoportable levedad del ser, por ejemplo. Era un escritor checo que cuando la Revolución Checa, cuando, digamos, en el 68, cuando
los checos intentan hacer una apertura, los rusos la aplastan y entonces meten en la cárcel a todos los que han participado. A Kundera lo habían encarcelado, lo había pasado mal, luego se había ido a Francia, había empezado a escribir en francés y en Francia había tenido mucho éxito, ¿no? Bueno, viene a Barcelona y entonces a mí me avisan de la editorial, me dicen, oye, hay un escritor checo que es muy bueno, te vamos a mandar el libro. Yo leo el libro de Kundera y digo, ostras, se llamaba El libro de la risa y el olvido. Es un libro muy bonito, de amor, de poesía, de Checoslovaquia. Os recomiendo mucho, Kundera es muy bueno. Y es muy... Ese es, perdón, Sí. en el que, donde él narra, hay un libro en el que Sí. él cuenta cuando se enamora de la que es su mujer de toda Sí. la vida, porque él era muy mujeriego, Sí. y es en ese donde él narra el encuentro, la gran fascinación que tiene. ¿Cómo se llamaba su mujer? Que no me acuerdo, que No era, me acuerdo, que era sí. también muy Muy misteriosa, muy misteriosa, que él cayó, me parece que es Sí. ese. No, en yo creo que ese. era en La broma que No. lo cuenta, ¿no? No, me parece que es en ese. Puede ser, esta es una historia de amor. Este y La insoportable Creo que es levedad la- del ser creo que son, la historia de amor de son los ellos. dos son historias de amor. Sí, la O amistad sea que erótica de sí, La insoportable, claro, porque pero creo que es él, ese. él era un Perdón, hombre ¿eh? muy... No, era un hombre muy guapo, muy seductor, pero era un hombre muy reconcentrado. Y entonces yo le fui a entrevistar a un hotel de Barcelona, que se llama Hotel Colón, y fui con mi francés, que, bueno, es correcto, pero sin excesos, ¿no? Y él también hablaba un francés un poco. Y entonces, nada, le voy a ver y le digo, bueno, señor Kundera, es un placer, su libro me ha gustado mucho, entonces usted cuenta que Praga era una ciudad pues muy liberal, no sé qué, eso, ¿qué pasó cuando los rusos entraron? Entonces se me queda mirando y se me queda mirando un buen rato y no me contesta y yo me empiezo a poner muy nervioso y pienso, no me contesta porque no ha entendido mi francés o no me contesta porque considera que mi pregunta es una idiotez o qué, pero claro, estábamos allí, no había traductor, no había nada de la editorial y pasan los minutos y yo me empiezo a poner nervioso, entonces digo, bueno, hazle otra pregunta. Bueno, señor Kundera, usted que en realidad dice que Checoslovaquia no es Europa del Este, sino Europa del Centro, esto, ¿cómo lo matizaría? Y entonces, cuando le acabo de hacer esta segunda pregunta, él me empieza a contestar la primera, porque se la había estado pensando. Entonces me dice, no, le contestaré sobre lo que usted me ha dicho. Y entonces, bueno, acaba la respuesta a la primera pregunta, yo empiezo a preparar la tercera, él me contesta la segunda y así nos tiramos una hora muy angustiosa porque él se lo pensaba todo mucho, porque realmente elaboraba mucho las respuestas. Y unos años más tarde me enteré de que Kundera había decidido no dar más entrevistas y Kundera, los 20 últimos años de su vida, no dio entrevistas porque decía que sufría dando entrevistas. Claro, yo lo entendí, porque en aquel encuentro extraño que tuvimos, él sufría y yo también sufría, porque no contestaba, ¿no? Bueno, vamos a empezar Sí. por la etapa de los 70, ¿no? Lo que Sí. dice es el periodo de estabilidad, ¿no? Me parece que lo tengo aquí apuntado, pero voy a ir de la mano de los años 70, la transición como cultura. Hay una frase que dices, hubo ambición y hubo grandezas de miras, que lo dices al principio, Sí. en la presentación, ¿no? Digamos la bienvenida Sí. el recurso de la cultura funcionó, ¿no? Que es el texto que antecede a las partes del ensayo. Sí, sí. Aquí directamente señalas a algo que está presente en las 5 partes del libro, que es el poder simbólico de la cultura. Claro, sí. Y cómo en esas 5 décadas, ¿no? Vamos de la mano de la cultura, de las diferentes, bueno, como España ha ido cambiando socialmente a través de la cultura y cómo la cultura ha ido cambiando conforme las instituciones también, ¿no? han ido modificándose. Entonces, yo te quería preguntar, porque si lo pensamos desde la hora, ¿no? Tú has sido 70, los 80, los 90, el 2000 y después llegamos hasta casi el ahora de una manera muy, bueno, con este presente tan abigarrado y tan extraño, Sí. que no somos capaces de vislumbrar un futuro en realidad, ¿no? Esto yo creo que las narrativas contemporáneas van por ahí, pero en esto de señalar tú al poder simbólico de la cultura, hubo ambición y hubo grandezas de miras. Yo creo que esto ahora es imposible aplicarlo a la hora, esta frase.
En algo Sí. de los años 70 que era tan complicado edificar, ahora vamos a ir analizando, ¿no?, todo lo que pasa en Sí. esa década, con esa herencia tan complicada, esa reconciliación que había que construir por parte desde las instituciones, ¿no?, desde los valores democráticos y encajando, había que contar obviamente con la Sí. gente de la cultura, y hubo mucha ambición, hubo mucho arrojo. Y eso se ha ido perdiendo década tras década. Eso sí es algo que está presente transversal. Pues sí, esto es así. Déjame que haga primero un pequeño background sobre lo que es la relación entre la política y la cultura. Porque si hablas con, sobre todo gente del mundo intelectual, curiosamente, muchos te dicen, no, es que la política nunca tiene que entrar en la cultura porque la embarra. Esto es falso, pero es falso históricamente, porque si vamos a Roma y vemos el Foro y el Coliseo, eso es obra de un emperador que lo impulsó. Si vamos al Prado y nos paramos delante de las Meninas, no entendemos nada si no sabemos que Felipe IV protegía a Velázquez. Y si vamos a París y nos damos una vuelta, tenemos que saber que es que Napoleón quiso dejar su huella, ¿no? Por tanto, la política siempre se relaciona con la cultura, lo importante es que se relacione bien y no que se relacione mal, ¿no? Entonces, yo creo que Alfonso XIII, contra lo que se ha dicho, se relacionó bastante bien con la cultura, porque en los años 10 y 20 hay lo que se llama la edad de plata de la cultura española, o sea, hay una gran floración de la literatura, se hacen obras públicas de la pintura, se crean grandes programas de salida a España de los intelectuales, Ortega y Gasset se despliega. O sea, yo creo que Alfonso XIII, contra lo que se ha dicho, pero ahora hay biografías que lo están explicando bien, lo de Javier Moreno Luzón, que ha salido hace poco, lo cuenta, con, en fin, los defectos que fueran, pero Alfonso XIII lo entendió esto. Franco no lo entendió, porque a pesar de que Franco hacía sus pinitos como escritor, porque hace el guión, hace la novela Esta raza, que se iba al cine, y Franco le gustaba pintar, me contaron en Asturias. Yo voy haciendo pequeños intercalamientos de anécdotas, y si no os gusta me paráis, y por supuesto, me contaron en Asturias una historia muy graciosa de Franco. Parece que a Franco le gustaba pintar, y pintaba paisajes en verano. Y estaba muy preocupado porque él quería conseguir el verde. Claro, el verde es muy difícil para un pintor, que te salga saturado, con el brillo. Y a Franco no le salía el verde. Y entonces estaba en Asturias y dice, bueno, que venga Piñole. En Asturias, Nicanor Piñole es un gran pintor asturiano, famoso por sus paisajes de un verde resplandeciente. Y Franco dice, bueno, que venga Piñole. Inmediatamente todo se mueve y al pobre Piñole, que estaba en su estudio pintando, le quiere ver Franco. Bueno, Piñole, muy asustado, le llevan a ver a Franco y le dice, a ver, Piñole, ¿cómo consigue usted sus verdes? Claro, Piñole se lo mira y dice, ay, señorito, eso es oficio. Y lo dejó planchado. Bueno, Franco no tenía buena relación con la cultura, pues porque era un régimen dictatorial, lo que es censura y dictadura van mal con la cultura, pero la oposición antifranquista, sobre todo el Partido Comunista, pero también el mundo liberal, sí que hizo de la cultura una seña de identidad. O sea, el antifranquismo se caracterizó por tener mucha base cultural y mucho apoyo cultural, de escritores, pintores, etcétera, cineastas, los Bardem, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hay el cambio de régimen, el nuevo régimen cree que tiene que aportar el dato cultural, porque había caracterizado al antifranquismo, porque era algo que estaba en el debe del franquismo, y por tanto España tenía que ser, la España democrática, tenía que tener entre lo que lo caracterizara el tema cultural. O sea, es indisociable todo lo que es la transición hacia la democracia con la vocación cultural, porque estaba en el programa. Todos sabían que para que eso funcionara y para que España pasara de dar esa imagen internacional de país dictatorial, de país fuera de los circuitos, de país no europeo, tenían que ponerse por delante el resurgir de la cultura. Con lo cual, la cultura se entendió como tarjeta de visita de la nueva España democrática,
que había que vender internacionalmente. Era muy importante porque había una serie de objetivos que había que cumplir. Ingresar en Europa, conseguir el prestigio, que España volviera a estar un poco en relación con los países importantes, y para esto la cultura era una buena señal de entrada, ¿no? Y entonces esto está muy presente en todos los que lo hacen, todos los que hacen la transición. Por otro lado, se fijaban mucho en lo que había pasado en Francia. Francia es un país muy culto, todos lo sabemos, pero en la época de Gaulle, años 60, De Gaulle ficha como ministro de Cultura a André Malraux, que había sido una de las grandes figuras de la intelectualidad francesa, un aventurero, aviador, había estado en la guerra de España, alguien de un prestigio indiscutible. Y Malraux le dice, general, vamos a impulsar el Estado cultural. Se inventa la idea de que el Estado tiene que apostar y hacer suya la cultura, tiene que invertir y además tiene que intervenir, tiene que fijar con mucha claridad, pero ya de una manera moderna, no como Luis XIV, sino siglo XX, tiene que fijar las directrices de la cultura. Entonces, en época de Malraux, la cultura francesa se multiplica, el cine francés, la canción francesa, la literatura francesa, los institutos franceses que ya funcionaban se multiplican por todo el mundo. Los franceses deciden que con la cultura tienen que hacer algo importante. Y en España, cuando se inicia la transición, se decide copiar el modelo francés. Sobre todo los socialistas estaban súper influidos por este tema. Por otro lado, en España en ese momento también la UCD, que era el partido, digamos, que pone en marcha el sistema democrático, lo ve claro y crea el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no existía en España. Y simultáneamente a todo esto, pues los medios de información empiezan a crear secciones de cultura, en la televisión se abren programas literarios, etc. O sea, hay de repente como una electricidad que se contagia para que la cultura sea uno de los elementos realmente visibles y potentes de la nueva España democrática que se está inaugurando y que en su primera fase se construye entre 1975, muerte de Franco, y 1978, que es la aprobación de la Constitución. Y la Constitución ya recoge en varios de sus apartados el derecho a la cultura, el derecho a la lectura, se abole la censura, esto es muy importante, España deja de tener censura, y la Constitución española ya es una constitución cultural, con lo cual a partir de aquí va a ser un no parar en los años siguientes de construcción del Estado cultural español, ¿no? Hay que decir, por otro lado, y con respecto a lo que señalaba Cristina, que la generación de la transición, de políticos de la transición, es una generación de políticos muy leídos. O sea, la gente que estaban allí, no Suárez, que Suárez no, pero en UCD había gente, y en el mundo socialista eran muy leídos, porque Felipe González era leído, Alfonso Guerra era librero, Solana, etcétera, etcétera. O sea, entra en escena una generación que les da vergüenza, les hubiera dado vergüenza decir que no sabían quién era Tolstoy, ¿no? O sea, es una generación leída. Bueno, en la derecha también había gente, el propio Fraga era un hombre de muchas lecturas. Y esto sí que creo que se ha ido perdiendo. O sea, esta generación de políticos letrados de los años 70 se ha ido diluyendo. O sea, yo, por ejemplo, Felipe González, yo esto lo viví, Felipe González decía, ¿no? Le preguntan, ¿usted, señor González, qué está leyendo? No, estoy leyendo Las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que no es un libro fácil, es una novela histórica, y el libro, ¡pam!, se convertía en un bestseller en librerías. Yo, por ejemplo, a Pedro Sánchez no he visto que hiciera propaganda de un libro, que dijera, estoy leyendo, no sé, a quien sea, ¿no? A Dolores Redondo, no, o sea, no entra ahora en el discurso, y creo, por ejemplo, que es una cosa que falla, porque el señor Obama cada año, al acabar el año, hace pública su lista de lecturas, y los libros que ha leído Obama, que además están muy compensados, o sea, son muy cuidadosos, ¿no? Porque son multiétnicos, hay diversidad, multinormativos, diversidad. Hay pluralidad y diversidad. Pero el mundo editorial americano, por ejemplo, está encantado con Obama porque cada año hace su lista de lecturas. Yo creo que esto, por ejemplo, falta en el momento actual de la política española, ¿no? Que el presidente del gobierno diga, oye, hay que leer no sé qué. Y entonces, pues eso. Hay que decir que los jefes de Estado sí que lo hacen, porque los reyes van a las ferias del libro
compran libros, se dejan... La reina especialmente es muy... El rey es más de temas políticos y historias, pero la reina es lectora de literatura. Y esto va a los stands de la Feria del Libro de Madrid, compra, lo enseña, etcétera, etcétera. Es que esto es necesario, que la gente que simboliza el máximo nivel de la vida pública muestre su compromiso, ¿no? Tiene que dar ejemplo, y además tiene que dar ejemplo concreto, no decir me gusta Machado, me gusta pues una escritora de hoy, me gusta Almudena Grandes, o me gusta... La reina Leticia, en la última foto, que además me hizo mucha gracia porque era una amiga, era Greta García, de Tránsito, de la editora Sol Salama, y se acercó y se compró el libro de Greta García. La reina es muy militante. Yo he tenido el privilegio de que me inviten, porque nos invitan a los 4 responsables de los suplementos, desde el 2012 me invitan cada año, el 23 de abril, a la comida al mundo intelectual, al almuerzo. Vosotros decís almuerzo, en Cataluña decimos comida. Al almuerzo, al mundo intelectual, que se da en el Palacio Real el 22 o el 23 de abril, coincidiendo con el premio Cervantes. Y es un almuerzo que es muy privilegiado porque se hace en la mesa imperial esta de los jefes del Estado, que solo caben 100 personas. Entonces no puede ser muy masivo porque caben 100 personas. Entonces, bueno, a mí me invitan porque como llevo bastantes años de responsable del mismo suplemento, no me han cambiado. En otros suplementos sí que han ido cambiando. Pero en ese almuerzo, cada año hay una parte de la gente que es más o menos estable, que son gente de la academia, de los ministerios y tal, pero hay una parte que cambia cada año, porque son no solo los premios nacionales, sino que el Departamento de los Reyes, que no sé qué departamento es... Van todos los premios, ¿no? Porque todos los premios importantes nuevos van. Pero también están muy al tanto de nuevas voces y nuevas caras. Entonces, cada año incorporan gente nueva, autoras jóvenes, ensayistas que acaban de aparecer. Entonces, pues es muy curioso porque ves que hay, por parte de los Reyes, hay una voluntad buena de... Y yo creo que sobre todo es la reina Leticia, de estar... tocando, ¿no?, lo que es el recambio de las voces literarias, ¿no? Volvemos a la década de los 70, a la transición, ¿no? Como bien señalabas, la cultura hay una frase también que he cogido, que la estrategia de olvido de los peores aspectos del pasado reciente, ¿no? Que cómo se utiliza la cultura precisamente para acelerar esa estrategia del olvido, que me parece que es de Semprún, ¿no? Bueno, la estrategia fue general, yo creo que la estrategia fue de todos. El que definió el tema, el que definió la frase fue Semprún. Semprún es muy importante, yo lo cito varias veces. Sí, yo te iba a preguntar, mira, pues ya vamos a él, porque me parece que es en los 80, que pues ya te pregunto directamente por él porque, bueno, hay muchos nombres, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me ha fascinado que en las 70 apareciera Aranguren, ¿no? Me parece que es un tipo que hay que reivindicar muchísimo, totalmente, ¿no? O sea, Aranguren, incluso aquí, si llegamos hasta la línea andaluza, por ejemplo, ha sido muy importante para Muguerza, ¿no? Que es uno de los grandes filósofos, a Marías, en fin. Pero volviendo a Semprún, me parece muy importante lo que haces de ponerlo en el centro como una pieza clave, y sobre todo la habilidad de los socialistas, ¿no? De decirle a la izquierda, oye, sabemos que todo este tablero de juego es vuestro, lo incorporamos para reconstruir el país, ¿no? Y mirar y después la generosidad y el valor de Semprún a la hora de tejer todo ese país que estaba entero por tejer. Sí, totalmente. No, pues empiezo recordando quién es Semprún. O sea, Jorge Semprún Maura, ¿conocéis la historia? ¿Sí? ¿No? Bueno, Jorge Semprún Maura era nieto de Antonio Maura, que es uno de los grandes políticos de la época de Alfonso XIII. Es de una familia bien madrileña, muy culta, muy de la burguesía liberal. Y cuando estalla la Guerra Civil Española, la familia se va a Francia, porque eran liberales, que eran republicanos, pero tampoco estaban muy de acuerdo con la revolución. Y cuando estalla la Guerra Mundial, Semprún se apunta en la resistencia, lo cogen y lo mandan a Buchenwald, que era un campo de exterminio nazi, con lo cual es de los españoles que pasan por un campo de exterminio. Bueno, se salva, vuelve hecho polvo y tal.
pero se salva, pero en el campo de exterminio ha hecho un poco la reflexión y se ha hecho comunista. Y entonces entra en el Partido Comunista de España, en aquel momento totalmente clandestino y muy perseguido. Y entonces le mandan a España, camuflado, como infiltrado, bajo el nombre de Federico Sánchez, a reconstruir las redes del Partido Comunista. Entonces, durante años, Semprún se pasea por España. Además era un hombre guapo, con pelo, muy seductor, muy brillante, es de las personas más brillantes que he conocido. Pues a Semprún lo mandan a España, se pasa bastantes años conspirando, hasta que en los años 60 entra en crisis con el Partido Comunista porque cree que el Partido Comunista en el exterior no ha entendido lo que está pasando en España, que es que con la prosperidad de Franco la gente ya está pensando de otra manera y ya no están tan combativos. El Partido Comunista lo que pretendía era una revolución que tirara a Franco abajo. Y él dice, no se va a poder hacer así porque la gente está con el 600 y está contenta y se van a la playa. O sea, aquí no vamos a tener una revolución. Pero entonces él se pelea con Carrillo, se sale del Partido Comunista e inicia una muy brillante carrera literaria como escritor en francés, que enseguida le dan premios, hace novelas, hace de guionista de cine para grandes cineastas, para Alain Resnais, para el DZ, para Costa Gabras, etcétera, etcétera. Entonces Semprún es una figura brillantísima. Y entonces, cuando empieza la transición, él ya se ha peleado con el Partido Comunista, es un poco una figura independiente, y en cierto momento, ya en los años 80, Felipe González le propone incorporarse a su gobierno como ministro. Esto es muy simbólico porque es el equivalente al fichaje de Malraux por De Gaulle. O sea, es poner a alguien totalmente indiscutible, con un pedigrí absolutamente, es una persona que ha sido de izquierdas, que ha estado en un campo de concentración, que es un intelectual de nivel europeo, etcétera, etcétera. Se coloca esto como símbolo de muchas cosas. Entonces, esto simboliza, uno, que el gobierno socialista se toma muy en serio la cultura y considera que es una gran, digamos, tarjeta de visita y propaganda internacional. Dos, que el gobierno socialista absorbe a toda la izquierda, absorbe a los antiguos comunistas, absorbe a los socialistas, absorbe a todos los que tenían un poco sensibilidad de izquierda, porque hace un gobierno, digamos, abierto, que no es sectario, sino que desde una perspectiva izquierdista quiere incorporar a todo el mundo liberal. Y tres, quiere decir que no solo van a meter en el gobierno a políticos de carnet, sino que lo abren a gente más o menos independiente. Entonces esto es una gran jugada, yo no diría que publicitaria, porque creo que Felipe lo hizo en parte con un objetivo de tener réditos políticos, pero también porque creía que eso era lo que tocaba, ¿no? Y entonces, bueno, Semprún está 3 años, acaba peleado con Alfonso Guerra, sale del gobierno y escribe un libro que se llama Federico Sánchez se despide de ustedes, donde explica un poco todo esto, que es un libro que yo he trabajado mucho para el mío, porque es muy clave para entender todo lo que pasa. Entonces, en un punto de ese libro, Semprún hace una definición que a mí me parece muy buena y creo que explica mucho ese periodo, que dice: en la transición, ciertamente hubo un pacto de amnesia relativa porque queríamos evitar que el peso del pasado aplastara la promesa del futuro. Y esta es un poco la historia, claro. Lo que pasa es que esto es un ciclo que tiene su vida, y sobre el año 2000 entra en escena una nueva generación y dice, bueno, es que claro, en la transición hay muchas cosas que nos hemos dejado fuera. Todos los represores de Franco no han ido a la cárcel, los muertos de la guerra civil en muchos casos no se han identificado. Hay, en fin, la transición sí, ha sido estupenda, se ha pactado, pero hay muchos cabos sueltos. Sí. Y entonces a partir del 2000, esta historia, bueno, y, claro, las cunetas, ¿no? Entonces Juan Goytisolo, que es también otra figura muy indiscutible de esa época, dice, bueno, en los años 70 decidimos no entrar a fondo en muchas cosas, pero esto ya se ha acabado, ahora sí que toca entrar, ¿no? Y yo creo que Semprún aquí explica bien lo que pasa. O sea, no es que, como se dice en cierto momento, no es que fuera un pacto de bribones, es que, claro, para llegar a un punto
que se pudiera desencallar y tirar para adelante, no podías estar intentando enjuiciar a todo el mundo, porque había fuerzas que para ceder sus posiciones requerían pacto, y en aquel momento lo que se pretendía era ir para adelante, que todo el proceso democrático no se enfangara, porque entonces se podían haber tirado 10 años discutiendo tú sí, tú yo, en cierto momento dicen, aparquemos, que esto es un tema interesante, que en los últimos años hay varios politólogos como David Reef que lo han tratado, que es la idea del olvido. O sea, que en cierto momento hay que reivindicar y hay que pedir, hay que justificar, pero en ciertos momentos de la historia tienes que practicar un olvido selectivo, porque si no estás atrapado. Estás atrapado y no sales. Aparte, es la dialéctica de tú, yo, me hiciste esto, te hago lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que Semprún yo creo que explica bien aquí. Para ir aproximándonos a la década de los 80, tú en cada parte vas haciendo una serie de enumeración de nombres propios que son esenciales para esa década, ¿no? El papel que... Si queréis preguntar cualquier cosa, obviamente es el momento adecuado. O sea, estamos en el espacio y el tiempo adecuados porque estamos muy, muy cerquita. ¿Tú te vas a meter ahora con los 80? Porque tenía una pregunta yo... Sí, bueno, déjame que le pregunte yo por las... Vale. Dejamos los 70 atrás, muy rápido. Hay como... Bueno, en esa cantidad de nombres y de acontecimientos que suceden en torno al hecho cultural, tú destacas, por ejemplo, en la década de los 70, el inicio de los Cervantes, ¿no? Con Jorge Guillén, claro, sí. Que además la has visitado hoy, porque He visitado hoy la tumba de Jorge Guillén en el cementerio de los ingleses. Aquí en Málaga. Sí. El florecimiento del pensamiento en el sector editorial, ¿no? Hablas de cómo la apuesta desde Anagrama, de Tusquets antes de ser Planeta, El viejo topo, es decir, toda esa apuesta por parte del sector editorial por el pensamiento crítico, por el pensamiento, y después también El País, ¿no? Como gran medio. O sea, esto leído así ya es apabullante. Sí. Es decir, solamente la enumeración de editoriales, todas hemos crecido intelectualmente con esas editoriales, ¿no? Es decir, solamente Anagrama, por ejemplo, pero El País, el primer premio Cervantes, es decir, y te quería preguntar por el premio Cervantes. Sí. ¿Qué ha supuesto para España la creación de ese premio? Bueno, el premio Cervantes fue una jugada también política. Claro, política cultural es política. El premio Cervantes es una jugada muy inteligente que luego no ha seguido en otros campos, y te diré por qué, que es el liderazgo en el campo cultural hispanoamericano. Porque, claro, España tiene la comunidad de la lengua con 600 millones de personas. Eso no quiere decir que tenga una comunidad de liderazgo político, porque no lo tiene, lo hemos visto. O sea, hay lazos sentimentales, los argentinos, los colombianos, nos caemos bien, hablamos más o menos la misma lengua, pero eso no quiere decir que España ahí sea un referente. Entonces, en época de Franco, evidentemente todo esto se había diluido mucho, aunque había habido mucha emigración con peso cultural, sobre todo en México y en Argentina, pero España no se le consideraba líder. Entonces, la España democrática, con el premio Cervantes, claro, se autootorga la capacidad de dar un premio anual, que en realidad es bianual, porque es un año un español, un año un hispanoamericano. Entonces, se pone el foco en una gran ceremonia presidida por el rey, o sea, al máximo nivel, en el cual desde España se decida quién es el mejor escritor hispanoamericano, ¿no? Entonces, esto es una clásica historia simbólica de reconocimiento a los españoles y a los iberoamericanos, que crea comunidad y da prestigio, porque en Colombia, en Chile, donde sea, finalmente, claro, el escritor de más relieve también es el que ha ganado el premio Cervantes. Esto está muy bien. ¿Qué es lo que España no ha hecho también en el tema hispanoamericano? España se ha dejado perder la gran feria del libro. Pero España tiene una feria editorial que se llama Liber, que está entre Madrid y Barcelona, no funciona bien. En la democracia no se acaba de crear una feria del libro con capacidad de atracción iberoamericana, y a principios de los años 90, en México, en una ciudad que no es principal, que es Guadalajara, un gran visionario que se llama Raúl Padilla, vinculado a la Universidad de Guadalajara, deciden montar
la Gran Feria del Libro. La Gran Feria del Libro de ámbito hispanoamericano, donde vayan los editores, los autores, haya programas, etcétera, etcétera. La montan y esa Feria del Libro se convierte en un fenómeno brutal donde tienen que ir cada año pues, los autores españoles, los editores españoles, etcétera, etcétera. Los editores españoles, que esos sí siguen siendo líderes en el campo iberoamericano. Eso sí que se ha hecho bien. O sea, las editoriales españolas mantienen el liderazgo en el ámbito iberoamericano. La Feria del Libro, que tendría que haber sido en Madrid o en Barcelona, o quizá en Sevilla, donde fuera, eso se nos escapa. Y aquí ya me he perdido de... Perfecto, el premio Cervantes. Premio Cervantes, bueno. Vamos ya con la década de los 80. Sí. Pregunta tú si quieres, y ahora me meto yo con... Una cosa me llamó la atención del libro, la referencia, tu comparación con la transición española con la revolución de terciopelo de Checoslovaquia. Este es Semprún, esto también. O sea, Semprún era muy amigo de Václav Havel y el término revolución de terciopelo la saca Havel para explicar lo que ocurre en Checoslovaquia en el 89, que pasan pues de una dictadura a una democracia sin grandes problemas y encima el país se parte, poca broma, porque la Checoslovaquia se convierte en dos países, República Checa y República de Eslovaquia. Entonces, Václav Havel, muy entristecido en realidad, porque Václav Havel no quería que el país se partiera, pero dice, bueno, esto ha sido una revolución de terciopelo, porque generalmente las revoluciones traen muchos sobresaltos y muchos muertos, y entonces en Chequia esto pasa de forma suave. Y entonces Semprún dice, pero ya ha pasado, porque claro, la transición española es anterior a la revolución de terciopelo, pero utilizando el término, Semprún dice, bueno, la transición española ha sido como lo que fue la transición checa, una revolución de terciopelo, en el sentido de que ha sido suave relativamente, porque hubo muertos de ultraderecha, de ETA, o sea, tampoco fue un cuento de hadas la transición española, pero sí en el sentido de que, bueno, no hubo una gran revolución, se pudo hacer esta transición de una forma escalonada y además acabó bien, ¿no? que es lo importante. Y de la comparación... La comparación es de Semprún, sí, yo se la cojo prestada, sí. Pues ya que estamos con los 80, bueno, también cada parte es apabullante, porque vas enumerando, ¿no? Escritores, sí, claro. instituciones, organismos que se van creando, y en los 80 en la movida, ¿no? La movida madrileña, y en el caso de Barcelona, en los años el olímpicos, diseño, ¿no? Que es el florecimiento de cuando, digamos, Barcelona se posiciona, comienza a posicionarse como ciudad del diseño, ¿no? Sí. Aparece Arco, que hablas apasionadamente de esa feria, con cierta nostalgia, de hecho. Es fundamental, claro. Sí. El regreso del Guernica, que es muy, muy importante, y después, que veníamos en el taxi además hablando sobre ella, en el año 88 se le concede a María Zambrano, a la primera mujer que se le concede el premio Cervantes, ¿no? Y sobre estos tres hitos... lo que quieras. No, hay, claro, si cogemos esto, perdón, ¿tú crees que, claro, Arco es verdad que es una feria para profesionales, ¿no? Pero ¿tú crees? Para profesionales, para el público, bueno, ¿no? Porque mucho, pero ¿tú crees que Arco se valora a día de hoy como con la feria tan importante que es para el arte contemporáneo, a pie de calle te hablo? Bueno, yo creo que con Arco pasa como con tantas cosas de esa época, que es que a base de verlo ya no le damos importancia. Pero claro, cuando Arco se abre a principios de los 80, claro, un fenómeno espectacular. O sea, porque en Madrid se monta un gran espacio con artistas internacionales, gente, todo esto cargado de presentaciones, fiestas, etcétera. De repente Madrid se convierte en una capital artística internacional. Y es que estamos hablando de que 7 años antes estábamos con Franco. Y aquí la cultura internacional venía, porque había estado Ava Gardner, no sé, pero venía con problemas, ¿no? Entonces, de repente se monta Arco, que es una convocatoria internacional. Y de repente, además, todo el arte joven coincide con la movida. Y bueno, es que es difícil de explicar hoy, pero es que decías, bueno, pero ¿qué está pasando? Qué divertido todo, qué raro, ¿no? Qué cosas, qué
cuánto movimiento, cuánta vida, ¿no? Esto estaba pasando porque además, bueno, se salía de una época que estaba todo muy controlado y de repente pues hay como una gran explosión de libertad y es libertad cultural, ¿no? Yo, se lo comentaba antes a Cristina, si cogemos a un chaval una chica de 20 años hoy, le parecerá lo más normal del mundo pues ir al Museo Thyssen de aquí o de Madrid, si va a Madrid pues a Reina Sofía, si va a Bilbao ir al Guggenheim, si viene a Barcelona ir al Menac, o sea, la creación de equipamientos culturales y de oferta cultural ha sido tan brutal y ha democratizado tanto lo que es el acceso a la cultura que yo creo que mucha gente no es consciente de que esto ha pasado porque, bueno, han sido procesos lentos, muy complicados, había que financiarlos, dinero, peleas, todo lo que pasa siempre. Mucha cosa de esta se pudo hacer en momentos de mucha estabilidad política, por ejemplo, el primer ministro socialista de Cultura, que se llama Javier Solana, ficha una comisaria que se llama Carmen Jiménez, y esta mujer está como 8 años planificando. Entonces Carmen Jiménez pone en marcha el Reina Sofía, pone en marcha el Picasso de Málaga, pone las bases y pone en marcha el Guggenheim de Bilbao. Poca broma. Pero claro, lo hace porque está 8 años mandando en su gestión, ¿no? O sea, esto le da tiempo con un gobierno con mucha capacidad de pervivencia, como fue el gobierno de Felipe González, que estuvo 15 años, y esto es lo que se echa un poco en falta en estos momentos, ¿no? Primero, la capacidad de fijar objetivos y segundo, la capacidad de planificar a largo plazo. La estrategia. La estrategia. Sí. Pero bueno, el resultado es que gracias a lo que se hace en esa época, la oferta cultural en España se multiplica, pero no por 10, se multiplica por 100, porque es que había poca cosa. O sea, en los años 70, pues el Prado existía, cada ciudad tenía un museo local y para un poco de contar, ¿no? Y entonces todo esto se multiplica mucho. Por ejemplo, las caixas, los CaixaForums, pues es que pasan 2 millones de visitantes cada año, es que eso es mucho. Y entonces, bueno, todo esto yo creo que esta ha sido la verdadera revolución de la cultura española, ¿no? O sea, una gran democratización a través de creación de equipamientos que ha permitido pues que un señor normal o una señora pues de Málaga o de Almería o de Sevilla pues vayan a ver un cuadro de Vermeer porque se lo ponen en su ciudad, sí. Cuando antes tenía que hacerse un viaje al Prado, pero no había otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto esto es uno de los productos culturales muy importantes. Yo siempre digo que sí. Cuando se ataca, ¿no? Cuando no se comprende a lo mejor el recorrido, la dimensión, por ejemplo, el caso de Málaga, ¿no? Que aparece en el libro como un caso concreto, el caso de Málaga es interesante, sí. Precisamente porque hay un proyecto municipal liderado de mucho tiempo, bueno, primero un alcalde que tiene muy claro, en su momento tenía muy claro que quiere apostar por esto, que quería apostar por eso, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, es decir, yo he visto exposiciones de Louis Bourgeois, claro, sin tener que coger un ave o un avión a París, cualquier capital europea, claro. ¿no? Y mi hija ha crecido con total naturalidad visitando el Pompidou y ella dice con total naturalidad, vamos al Pompidou, es decir, y eso que lo consideramos normal. Y no es normal, no es normal y no es natural. Ha sido un producto de la planificación, de la inversión y de la voluntad bueno, es una voluntad democratizadora, o sea, que la cultura llegara. Yo el caso de Málaga, si queréis luego hablamos, pero para mí el caso de Málaga es muy interesante porque yo creo que es lo mejor que ha hecho un político del PP en materia cultural en España en este periodo, porque el PP, digamos, nunca ha podido competir con el PSOE en materia de cultura a efectos de todo el Estado, porque, para empezar, porque el PSOE tenía el Ministerio de Cultura y el PP, al llegar, lo eliminaba, lo colocaba en el paquete de educación. Entonces, esto ya simbólicamente, dices, bueno, quiere decir que no es muy importante. Y el PSOE ha jugado mucho mejor las cartas, ha sido más prescriptor, etcétera. Pero el caso de Málaga es muy claro de una política de un alcalde del PP que se fija un objetivo cultural, pone los medios
y lo consigue con un éxito que sorprende en todos lados, ¿no? Porque Málaga no estaba en el mapa cultural hace 20 años. O sea, tenía muchas virtudes, pero no era un actor cultural que la gente dijera, hombre, Málaga. Ahora es de las ciudades de España. Es un centro de poder. Claro, más. O sea que, bueno, esto es uno de estos casos que la política cultural funciona bien, ¿no? Y desde lo público, además, que es Y desde lo muy público, sí. Son las 8, pensaba que era mucho más. Son las 8:15. Es que hablo mucho. No, estamos así muy cómodos, es verdad que muy cómodas. Vamos rápido, los 90. Venga, te voy a preguntar por algo que te va. Bueno, aparece ya Andalucía, mencionas a Carmen Calvo, de todo el impulso de Carmen Calvo, de los centros andaluces. Fue muy importante, el Centro Andaluz de Fotografía, el Centro Andaluz de las Letras, es decir, fue muy importante. Sí, es que déjame que te diga una cosa. Hay otro punto muy importante de la transición democrática y luego la consolidación democrática, que es la descentralización. Sí. O sea, España era un país muy centralista. Y entonces, a través de lo que se llama el Estado de las Autonomías, claro, los presupuestos, a través del Estado de las Autonomías hay que decir también de los municipios. Los municipios también son muy importantes. A través del papel de los municipios y de las autonomías, pues realmente se capilariza mucho toda la vida cultural a un nivel que antes era imposible puramente porque administrativamente era todo mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, por eso, pues fíjate, Andalucía... Yo creo que ahora, sí. Bueno, vamos a saltar un momento, es el momento de los municipios. Sí. Y además tiene que serlo por lógica. O sea, desde Madrid, el par de fuerzas Madrid-Barcelona, ¿no? Es decir, donde estaba el dinero, por así decirlo, donde estaba lo que posibilitaba todo lo presupuestario, ¿no? Se fue abriendo, efectivamente creando organismos o entidades a través de la transferencia. Eso ha creado, digamos, ya un suelo de entidades o de un tejido concreto, y ahora buena parte de las políticas más audaces en materia cultural, en materia pública, se está haciendo desde lo municipal. Eso es muy curioso. Es otro fenómeno para el siguiente libro. Bueno, sí. No, es posible, claro, el municipio siempre toca más a ras de tierra. Sí. Y cuando abres un poco en Castilla, hay gente haciendo cosas muy interesantes. Castilla y León, fíjate, Castilla y León. Sí. O sea, hay gente haciendo cosas... Hay que seguir la pista al municipalismo. Que yo creo que pero la reedición, un capítulo... Bueno, los 90... Yo te quiero preguntar, porque si te va a gustar, porque además es amigo tuyo y antes hablábamos de él. Aparece Pérez Reverte como gran fenómeno de la literatura, que además cambia un poco también cómo se entiende la literatura desde la industria, ¿no? Él modifica, yo creo que él sin saberlo, ¿no? Que él iba a modificar, hacer saltar por los aires todo esto, ¿no? Bueno, hacer saltar por los aires tampoco no, pero es verdad que... No, por el número de ventas y lo que él hace después, es decir, él hace que... Sí, yo soy amigo de Pérez Reverte, le admiro y le quiero. Digamos que hasta los años 90 en España había bastante, y sobre todo desde el mundo de la crítica y de la academia, había mucho como una gran diferenciación entre los autores literarios y los autores superventas, ¿no? Se consideraba que unos eran los que tenían la legitimidad cultural, pues Cela, Delibes, etcétera, que podían vender, algunos vendían, pero no eran lo que se llamaban bestsellers. Y por otro lado, pues estaban los Vizcaíno Casas, Gala, que Gala no tenía prestigio literario, Gala tenía prestigio de público, pero Gala estaba, Gala estaba mal visto, los críticos no lo consideraban. Entonces, cuando aparece Pérez Reverte, hay que decir que Pérez Reverte, y esto me lo ha contado, estaba muy influido por Umberto Eco. Umberto Eco en el año 80 hace una operación que es fundamental para entender la cultura de finales del siglo XX y sobre todo el mundo del libro. Umberto Eco, que era una persona ultra prestigiosa, porque era un semiólogo y filósofo de la cultura italiano, pero con mucho éxito en Estados Unidos, porque le habían traducido y se tomaba muy en serio. Umberto Eco coge una estructura de thriller, de novela de misterio, y la aplica a un mundo medieval que él conocía bien porque él había hecho su tesis doctoral sobre filosofía de la Edad Media. Entonces él se inventa una intriga de asesinatos, pero la coloca en un monasterio y se infla, yo creo que es que lo debió meter directamente,
y lo trufa, pero con párrafos enteros sobre filosofía medieval. O sea, no es un libro... Entonces escribe El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, que no es un libro fácil, porque si lo cogéis, te encuentras de repente Santo Tomás de Aquino, ¡pam!, 10 páginas sobre Santo Tomás de Aquino. Dices, qué bruto el tío. Bueno, esto se convierte en un bestseller atómico, porque consigue, digamos, este mix, ¿no?, de lo ultra culto académico y tal, y lo más, digamos, popular, que es el thriller. El thriller siempre tiene éxito. Y entonces, bueno, Humberto Eco es un fenómeno. Pérez Reverte, que era un hombre con mucho bagaje vital, porque había estado en guerra, era un reportero de guerra, dice, ostras, y se nota mucho, él ha vivido, él sabe de lo que habla. Pues Pérez Reverte, que había estado en Somalia, había estado en Vietnam, había estado en Sarajevo y tal, dice, hombre, esto es una buena cosa, vamos a ver si lo podemos, digamos, darle una vuelta a la española. Y entonces, Pérez Reverte lo que hace es coger también historias, pues, sobre todo en sus primeros libros, historias de bibliofilia, historias de ajedrez, o sea, historias con un tono como para amantes de esta cultura, digamos, un poco lúdica, y las combina, pues, con tramas de misterio o con tramas de su propia vida aventurera, ¿no? Entonces, le da, digamos, nueva vida al género de la aventura, al género del misterio, pero sin ser bestseller comercial. O sea, es una mezcla, es comercial como resultado, no como objetivo. Y entonces, bueno, yo creo que crea un género propio y tiene mucho éxito. Entonces, es interesante porque, además, Reverte consigue entrar en mercados internacionales que los autores españoles no entraban. Él y otro personaje que también fue muy amigo mío y al que echo mucho de menos, que es Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón arrasa internacionalmente y consigue La sombra del viento. Y esto es un caso que lo viví mucho porque participé un poquito. Permitidme la inmodestia. Os lo cuento brevemente si os interesa, ¿sí? Ruiz Zafón era un publicitario de Barcelona fascinado con Hollywood. Entonces gana dinero con su publicidad, porque era un buen publicitario, y se va con su mujer a Hollywood. Entonces en Hollywood intenta ganarse la vida como guionista de cine, pero no le acaba de salir, porque hace guiones, no se los compran, se frustra un poco, entonces empieza a hacer novelas juveniles que le funcionan bastante bien, y en cierto momento, yendo por Los Ángeles, se encuentra estos grandes almacenes de libros viejos que hay en Los Ángeles, que son inmensos, pero que son hangares. Entonces se le ocurre la idea de ese almacén meterlo en el barrio antiguo de Barcelona, donde es imposible que algo así exista, porque son calles súper estrechas y todo muy abigarrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hace lo del Cementerio de los Libros Olvidados, de La sombra del viento. Entonces, este libro, en Planeta, lo publican como uno más, no le dan especial bombo. Había sido finalista del premio Fernando Lara de Sevilla, pero los de Planeta yo creo que no se lo habían mirado mucho y lo sacan. No, lo digo de verdad. Lo cuenta Murillo. Bueno, no se lo habían mirado mucho. Y entonces, bueno, lo publican, pero sin grandes fuegos de artificio. Entonces a mí me llega a La Vanguardia, sí que le habían puesto una foto muy bonita de Catalá Roca en la portada, que es un señor con gabardina que lleva un niño de la mano en un paisaje como suburbano, con unos árboles, con niebla, unos árboles pelados. Y entonces me llega el libro y digo, ostras, qué portada más bonita. Y me lo llevo a casa y la verdad es que me quedo atónito, ¿no? Digo, ostras, qué bueno que es este tío. Y entonces digo, vamos a apostar, y entonces mi suplemento le dedicamos portada, páginas editoriales, y le damos un pequeño empujón. Y entonces, yo veía con mucha regularidad a una editora alemana que medio vivía en Barcelona, que se llama Miche Strausfeld, y que ella se me preguntaba, oye, ¿has leído algo bueno para llevar a mi editorial? Y entonces un día le digo, oye, Michi, he leído esto de Zafón, que es brutal. A ver. Y Michi se lo lee y, cosa absolutamente inédita, compra los derechos para el alemán de un libro que en España no había tenido éxito y lo compra, pero en 3 días. Y lo manda a traducir a Alemania, que siempre todo esto es un proceso muy lento. Entonces este libro, bueno, pues en España empieza a circular. De repente se dan cuenta de que tiene éxito y un año más tarde los de Planeta me dicen, oye,
tú que lo has apoyado, quieres hacer la presentación del libro en Barcelona. O sea, el libro se presenta en Barcelona con un año de retraso. Se presenta en el Pipa Club, que era un sitio muy divertido, que ya no existe, que era un club de amantes de la pipa y de Sherlock Holmes. Estaba en la Plaza Real, estaba todos señores fumando en pipa, con un humo tremendo, y todo de carteles de Sherlock Holmes. Y ahí hicimos la presentación de Ruiz Zafón, que empezaba a funcionar. Simultáneamente, los alemanes iban haciendo la traducción. Y entonces, al cabo ya de 2 años, el libro en España iba cogiendo fuerza, y lo sacan en Alemania, que en Alemania se habían quedado todos también fascinados. Y entonces un político alemán muy famoso, el de los verdes, ¿cómo se llamaba? Que fue ministro de... Sí, el que fue ministro. El Joschka Fischer, que era un ministro muy molón, ¿no? Porque era un tipo con mucho éxito y tal. Este sale en un programa de la tele diciendo: el mejor libro que he leído en los últimos 30 años es La sombra del viento. Y entonces el libro se dispara en Alemania. Entonces de repente el libro se dispara en Alemania, vuelve la noticia a España, en España ya se superdispara, y durante 4 o 5 años es el libro más vendido en España, pero también tiene un efecto dominó en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Entonces Ruiz Zafón abre muchas puertas internacionales y Reverte también va entrando. Entonces, detrás de ellos, por primera vez el bestseller español se internacionaliza. Entonces ya entran en escena pues Julián Navarro, Ildefonso Falcones, todo esto, que por primera vez son libros de aeropuerto. O sea, tú vas a un aeropuerto, creo, de Birmania, y hay novelas españolas que han abierto Reverte y Zafón, que antes no existían, porque tú antes, o sea, en 1990 era impensable un libro español en un aeropuerto, no sé, de Buenos Aires, ¿no? Y entonces esto es otra pequeña revolución que se produce, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando ya. Perdona, quiero polemizar. Sí. Estamos aquí. ¿Qué opinión le mereció el premio Planeta? Bueno, determinado. ¿Qué casualidad fuese los 2 ganadores en relación con los accionistas del entramado? A ver, No he grabado las respuestas. Sí, ¿eh? Que no he grabado las respuestas, perdóname. Sí, no, a ver, el premio Planeta es un premio que siempre ha cultivado autores próximos. O sea, es un premio que ganó Gironella. O sea, en Planeta siempre animan a gente de la casa a que se presente. Entonces, no me parece una gran sorpresa a mí, porque es lógico. O sea, en el Grupo Planeta, que es uno de los 2 grandes grupos de España, pues hay muchos autores. Entonces, claro, ellos prefieren, digamos, que se presenten y en lo posible que ganen autores suyos que de otros sellos, pero eso no quiere decir que no pueda entrar otro sello y llevárselo, ¿eh? Ya pasó con Cercas. Pues claro, Cercas, por ejemplo, era otro sello. Cercas, o sea, y Manuel Vilas, claro, la jugada aquella para no siempre, a veces, claro, como es un premio tan atractivo, pues a veces sirve a Planeta para captar gente que está en otros sitios. La manera que encontró Planeta, la única manera que encontró Planeta de traerse a Cercas y a Manuel Vilas a su catálogo desde Penguin fue otorgándoles el Planeta y el finalista del Planeta, claro. Pero es que fue como, diría como durante semanas, la vara con que eran 1000 y pico novelas que se habían presentado, y claro, cuando... Bueno, es que sí, pero es que, a ver, es un premio para la casa. Es un premio de Planeta para los autores de Planeta, que es así. Sí, pero tampoco necesariamente por esto, porque también muchas veces entran autores de otros sellos y luego es un premio, hombre, yo creo que debe ser un premio muy complicado de ganar, porque la apuesta de la editorial es muy fuerte, pero también es verdad que muchos autores de estos 1000 que quedan finalistas o quintos o no sé qué, acaban siendo publicados, que es lo que le pasó a Ruiz Zafón con el Fernando Lara. O sea, Ruiz Zafón concurre al Fernando Lara, lo gana un autor de la casa, que es Ángeles Caso, y él se queda finalista. Pero hay gente del jurado que dice, hombre, este libro está bien, ¿por qué no lo publicáis? Y entonces lo publican, ¿no? O sea que... Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. A las 8:30 llevamos aquí, nos hemos quedado en los 90, nos quedan 20 años, pero bueno, tienes que volver. No, pero bueno, sí. Tengo una curiosidad, hablas de Patricia Gavancho, me daría para analizarla psiquiátricamente, pero ¿habrás recibido tu libro de la historia del castellano en Cataluña con sus teorías tan curiosas de una señora, una política de allí que dice cosas
Sí, se lo mandé. No me lo comentó, pero se lo mandé. Por Sí. eso es que sabía qué contestó, porque como ella dice que todas esas cosas siempre en la radio y todo. No, yo en ese libro la criticaba mucho, o sea que por eso se lo mandé. Le explico brevemente. Es el tema un poco del catalán del catalán y el castellano en Cataluña. En la época del proceso independentista había algunos políticos, entre ellos esta señora que se llama Laura Borràs, que decían que el castellano en Cataluña lo habían traído los colonos, los franquistas, cosas así. Claro, yo como sabía que esto era mentira y además pensaba que había que explicarlo, hice un libro que se llama Otra Cataluña, donde explico que en Cataluña el castellano es lengua de cultura desde el siglo XV, porque hay escritores y luego con el tiempo prensa, etcétera, etcétera. O sea que es ridículo decir que el castellano lo han traído a Cataluña los colonos cuando grandes autores catalanes como Boscán, Jaime Balmes, Antonio Caamaño, etcétera, han escrito en castellano. Entonces, bueno, yo le discutí mucho a esta mujer y precisamente porque consideraba modestamente que la había desmentido, le mandé el libro. Hay que decir, yo lo conozco y le pasa un poco como a bastante gente del mundo independentista que tienen una parte fanatizada, pero en otras partes, digamos, son gente amable y simpática. Yo la conocía, esta señora, pero claro, cuando decía esto, decías, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? Y fue uno de los motivos por los que escribí este libro, ¿no? Bueno, yo pues... quería hacer una pregunta, no una observación, que actualmente lo que está muy olvidada es la poesía. Pues es verdad. Es la gran olvidada. Pues es verdad, y yo creo que en parte es por un tema educativo, ya que estamos aquí. A la juventud no le interesa la poesía. No, Pero porque no se la enseña. Pero no, yo no comparto no, eso. no sé si no les interesa o no se la La enseñan. gente joven lee mucha poesía, pero la lee de otra manera. Las redes sociales están haciendo mucho... Sí. Leen de otra manera la poesía. Es que yo noto que vamos, yo soy muy mayor, yo tengo 84 años. Y, pero eso no es ser muy mayor, eso es... y, hay para rato. Me conoce todo el mundo por la poesía, yo no he ido al colegio nunca. Sí. Y entonces me encanta lo de la cultura, Sí. porque yo mi afán desde los 7 años es aprender, Claro. saber. Yo decía, poder hablar de todo, que hablen de una cosa y yo me río yo de mí misma, porque me pongo a ver el rosco de pasapalabra y digo, uy, espérate, ¿cómo aciertan estas cosas? Si tú no has ido al colegio nunca. Y yo misma digo, me admiro de ella y digo, uy, qué lista soy yo ya. Y entonces sí echo de menos, yo escribo poemas que, tú sabes, ¿Pero con rima o sin rima? con rima. No sé cómo se denomina porque no me preguntes qué verbo ni Sí. adverbio. Y además tengo falta de ortografía, me las corrige mi yerno, Sí. que es poeta, pero le digo ni me toque una palabra de lo que yo digo, porque Claro. entonces no quiere decir lo que yo digo. Claro. Sabe que me han publicado, el Ayuntamiento me ha publicado 2 libros, y ahora me va a publicar otro, ¿verdad, Manolillo? Muy bien. No, yo... Ahora, de poesía religiosa. Es un homenaje al pueblo de... Porque debo decir que este municipio es de los municipios más cultos que yo he visto. Se lo he dicho, Qué bien, se lo he contado antes. Es, pues. este ayuntamiento, esté quien esté, Sí. no vamos a poner a chacota, lo están haciendo a mi forma de ver. Yo, una persona que admiro la cultura, porque yo admiro la cultura. Y este pueblo para mí es uno de los más cultos que hay. Se preocupa muchísimo, desde los niños a los mayores, porque yo... Sí, es verdad, se lo he contado. En el centro del mayor, yo hablo por mí del centro del mayor. Tenemos el club de lectura en el centro del mayor, yo vengo aquí al club de lectura también, de aquí, pero hay para niños, o sea que se desviven por la cultura, a mí me encanta. No, esto es lo que decía Cristina de la importancia municipal, claro, que es un nivel muy Es que es lo próximo. a la altura del ciudadano. Quería decirlo, porque de verdad, yo chapó por la alcaldía, porque Hombre, la pues. cultura es, no sé, es lo principal. Yo, claro, me he criado en un campo, en donde había hombres que no iban al pueblo nunca, ni sabían leer ni escribir, hasta el día que iban a marcarse para la mili. Sí. Y los tenían que atar, a uno hubo que atarlo a la panza de la burra porque no quería ir
O sea, que fíjate Con razón. dónde he vivido yo, en Extremadura. Sí. Perdida ya y entonces yo... En Extremadura estaba Gabriel y Galán, ¿eh? Hombre, Hay poetas en Dios. Extremadura. Y Chamizo, Sí, Chamizo. Extremadura es terreno poético. Sin embargo, mi favorito es Espronceda. Hombre, bueno, eso es un... Pero Espronceda era de Valladolid, ¿eh? Espronceda es el gran olvidado, Sí. porque sus poemas son muy complicados, Sí. pero es que tiene algunos que son maravillosos. Bueno, no, pues totalmente de acuerdo. La poesía es lo que hay que reivindicar, sí, estamos de acuerdo. O sea que está por ahí ya. ¿Qué opinión tienes de todo el proceso que estamos viendo con las redes sociales? Sí. De esta, bueno, parece que todas las opiniones valen igual y todo esto. Los intelectuales han desaparecido como contertulios y... Eso ha sido real, porque antes Cristina decía, Cristina hablaba de Aranguren. Cuando yo entré en el negocio de la prensa cultural, había un equipo de intelectuales que tenían muchísimo peso y estaban en las tribunas de los diarios, José Luis Aranguren, Julián Marías, Agustín García Calvo, o sea, era un momento de mucho peso de los intelectuales. Y entonces eso, además, por ejemplo, yo cubrí las primeras convocatorias de la Universidad Menéndez y Pelayo en verano, en época socialista, que iban todos estos y había devoción, o sea, la gente iba con peregrinación a escuchar a Aranguren. Entonces, esta gente tiene mucho peso, pero claro, van haciéndose mayores, algunos se mueren. Entonces, la generación siguiente, que es la generación de Sabater y compañía, ya es mucho más mediática. Y es gente que ya se mueve... Además tiene una derivación, no me quiero pasar de tiempo, pero... Yo voy a leer una cosa que tengo aquí, pero, si no lo he borrado. Pero tú sigue, yo voy a buscarlo. Tiene que ver también con la gran pérdida de peso intelectual de la universidad. O sea, en época de Franco, la universidad tiene mucho peso, y un catedrático pues es un señor con peso, incluso aunque fuera antisistema, tal. Y entonces la universidad, en estos 50 años... Yo creo que primero los intelectuales se dan cuenta de que tienen, digamos, más brillo a través de la tele, la prensa y el mundo editorial que a través de la propia universidad. Y luego la propia universidad yo creo que se despista un poco, los planes Bolonia, y pierden nervio. Entonces muchas cosas que antes organizaba la universidad, pues ahora hay lo una organiza... cosa clave en la universidad, sí, que es renunciar. O sea, toda universidad tiene un papel... esencial o fundamental en la sociedad, que es la transferencia de conocimiento. O sea, las universidades se crean, ¿no? Sí. Para que transfieran el conocimiento que se genera en las universidades a la sociedad. Eso no lo hace nadie, ninguna universidad. No. Ninguna. Y yo creo que el gran reto que tiene la universidad pública hoy en día es recuperar ese papel. Claro. Es decir, garantizarle a la sociedad que el conocimiento que se crea y se genera, pero eso es, no sé. Mira, voy a leer un artículo, hice un pantallazo el otro día, se lo pasé a los amigos de Víctor Lapuente, en El País, porque, o sea, es que claro, esto es para otra charla. Otra charla. Porque en realidad... Pero puede volver otro día. En realidad estamos... Yo encantado, si me trae... Analizándolo de manera muy epidérmica, el tema de las redes sociales, ¿no? Que dice... sobre Trump, la llegada de Trump, ¿no? Víctor Lapuente dice: la clave de Trump no está tanto en él y en la importancia de las plataformas digitales y las redes sociales para fomentar la desinformación de la que tanto hablan muchos sociólogos, sino en nosotros. Y no tanto en nuestro bolsillo, como insisten los economistas que explican el voto al populismo por los trabajos industriales perdidos debido a la globalización. Tampoco en nuestra identidad cultural, como subrayan los politólogos, que ven a los populistas como reaccionarios que defienden el viejo orden frente al caos de la diversidad social. Está en nuestra mente. Nuestra forma de procesar el mundo ha cambiado por la acción de las nuevas tecnologías. Esta última frase Sin lugar a duda. lo explica absolutamente todo. Nuestra forma de procesar el mundo ha cambiado por la acción de las nuevas tecnologías. Sin lugar a duda. Eso tenlo por seguro. Es así. Nuestra forma de procesar el mundo con todo lo que eso implica. Sí, sí. Dicho esto, que son casi las 9 de la noche y este señor lleva aquí casi... Yo tengo cuerda para rato. Un aplauso para él, por favor.